Listo, pues entonces ya conocemos nosotros las segmentaciones de datos y es una de las herramientas estrella para filtrar fácilmente, a manera de hacer dashboard, para crear rápidamente filtros bastante intuitivos que aparte hacen ver bastante profesional, presentable y facilita bastante el uso de estos dentro de las tablas dinámicas. Ahora, hay otra opción, otra manera de filtrar los datos relacionado con las fechas. Estos se llaman escalas de tiempo, pero no me voy a adelantar a esto porque quiero que sepan cómo procesar las fechas desde cero cuando las tenemos en tablas dinámicas. Mira, vayámonos directamente a la tabla. Nosotros aquí tenemos, vamos a recorrer nuevamente la tabla, hasta adelante tenemos la parte de las fechas, tenemos el nombre de los alumnos, las áreas de conocimiento, los niveles y los datos del costo y la calificación de ellos. Si nosotros quisiéramos procesar datos dentro de una tabla dinámica relacionados a las fechas y segmentarlos, por ejemplo, por mes, por año, por día, por trimestre, etcétera, podríamos hacerlo directamente con el tema de las fechas, pero es importante conocer unos conceptos primero. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos qué hay con las fechas. Las fechas son un tema especial dentro de las tablas dinámicas y debemos conocer que no requerimos muchas veces lo que tenemos a veces como malas prácticas. Mira, te voy a explicar una de las malas prácticas que sin embargo nos van a dejar conocimiento por si no lo sabías. Mira, cuando nosotros tenemos una columna de fechas, lo que sucede es que muchas veces hacemos lo siguiente. Mira, voy a crear una columna nueva, voy a copiar esta aquí, elimino los conceptos y por ejemplo aquí le voy a decir que voy a calcular el año. Según esto yo voy a utilizar, de acuerdo a mis conocimientos, una columna que me calcule el año con una función y con eso pues yo voy a poder segmentar por años mi tabla dinámica. Mira, le voy a decir, vamos a utilizar una función que se llama igual texto y le voy a decir que en el valor me dé la fecha y después le voy a decir que el formato me lo dé en año. Entonces voy a escribir 4As, lo que me indica que me lo dé el año en 4 dígitos y listo. Mira, observa, de la fecha me ha extraído el 2021 correspondiente al 26 de agosto del 21. Selecciono esto, me voy hasta el final y copio prácticamente los datos. Y con esto yo ya obtuve el año. Ahora voy a copiar nuevamente los datos hacia la derecha y ahora voy a obtener el mes, porque seguramente también en algún momento para filtrar los datos voy a requerir del mes. Entonces voy a aplicar lo mismo. Acuérdense de esta función que es una maravilla. Podemos obtener prácticamente cualquier dato en el formato deseado. Hago referencia nuevamente a la fecha y ahora entre comillas hay de dos. Si yo coloco dos M's, entre comillas le voy a decir que me dé el mes, pero en 2 dígitos. Observa, aquí está agosto 08 y aquí obtengo solamente el 08. A mí no me gusta del todo el formato en números porque luego me cuestionan, ¿y qué son ese 1? ¿Qué es ese 12? ¿Qué es ese 11? Son meses. Entonces, ¿cómo hago para calcular directamente el nombre del mes? Voy a seleccionar y voy a hacer que en lugar de 2 voy a colocar 4 M's y observa el resultado. El resultado que me da aquí son los meses en texto, lo cual está maravilloso porque a partir de estas fechas yo obtengo los meses en texto. Aquí en este caso me los da todo en minúsculas, es así como está esa función. Sin embargo, agregado a ese concepto, yo puedo utilizar la función nonpropio. Cierro la función, es decir, agrégame la primer mayúscula de cada uno de los textos y me va a dar entonces, observa, todos los meses con la primera letra en mayúscula, lo cual me parece más formal. Y listo, hasta ahí ya tengo los datos del mes y el año. Y así me podría seguir para poder extraer también los días o los trimestres, etcétera. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí. Entonces, hay prácticas como estas que están bien y no tanto, o están mal, pero no tan mal, puede caber dentro de ese criterio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como no tenemos determinados conocimientos, digo, ya agregué mi columna de año, de mes, y entonces voy a hacer lo siguiente, selecciono nuevamente estos datos o la tabla dinámica, le digo lo siguiente, mira, le digo analizar tabla dinámica y le voy a decir que quiero
que quiero cambiar el origen de datos. ¿Por qué? Observa, este es uno de los temas de usar rangos. Mira, aquí me dice, el rango de la tabla dinámica es de la columna A a la columna K. Sin embargo, los datos que yo tengo acá están de la columna A a la columna K. Y entonces los conceptos L y M no me los estaría considerando. Es por eso que cuando yo hago la construcción de la tabla dinámica, pues es importante que esto sea una tabla. ¿Por qué? Mira, observa. Si yo selecciono este concepto, todos los datos y le doy control T, paso esto como una tabla. Y entonces, en lugar de llamarse de A1 a K24600, pues esto va a ser el rango tabla. Y más bien ya no va a ser un rango, es decir, va a ser una tabla. Y yo le voy a decir, por ejemplo, tabla, la vamos a llamar cursos. Listo. Ya la llamamos cursos y entonces aquí yo puedo cambiar el origen de mi tabla. Este origen yo le voy a decir que se llame, le damos cambiar origen de los datos, hago clic aquí y le digo, mira, observa, ahora ya en lugar de ese rango que mostraba, selecciono todos los datos y me debería de dar otro concepto. Déjame borro todo nuevamente. Ahí está. Entonces, si me coloco aquí directamente, en este concepto debería de decirme tabla. Vamos a ver por qué no me da el nombre de tabla. Aquí está, el diseño de la tabla es correcto, lo tenemos. Observa cómo sé que es una tabla. Me dice aquí diseño de tabla. Pero mira, vamos a construir una nueva tabla dinámica y ahorita modificamos el rango de los otros. Cuando le doy insertar, yo ya no necesito modificar todos los conceptos. ¿Por qué? Porque estos conceptos ya están dentro de una tabla, entonces ya no necesito seleccionar un rango. Le doy tabla dinámica y observa, me dice tu nuevo rango o tabla ahora es la tabla cursos. Le damos a aceptar y ahora con base en ese rango yo voy a seleccionar una tabla dinámica. Para modificar estas tablas que tenemos acá, me debería dejar, vamos a ver, nuevamente le doy aquí cambiar el rango de la tabla y si selecciono de aquí hasta acá, debería darme el rango de tabla cursos. Sin embargo, me está dando, no se puede cambiar el origen de datos conectado a controles de filtro que también estén conectados a otras tablas dinámicas. Ok, por el momento, esa limitación que me da tiene que ver con el tema de que tengo estas segmentaciones de datos. Vamos a quitarlas y vamos nuevamente a intentar cambiar el origen. Mira, le doy cambiar origen de datos. Nuevamente aparece acá y me vuelve a dar el rango. Vamos a darle nuevamente acá cambiar origen de datos y ahí está, mira. Ahora sí ya me dice que estamos dentro de la tabla cursos y esta también, vamos a ver si tiene nuevamente el rango y también le dice acá todo el rango. Regreso al origen de datos y me va a decir también estás dentro de la tabla cursos. Y entonces este origen me va a permitir que si yo agrego nueva información, por ejemplo estos datos, imaginemos que son nuevos, le decimos acá, le pegamos y vean cómo pasan a formar parte de la tabla. Como ya les decía en un video anterior, si yo aquí quisiera calcular el día, por ejemplo, cuando extraemos la fecha, si yo pongo día, automáticamente el formato me extrae los conceptos para calcular el día y se agregan a la tabla. Entonces yo ya no tengo que redimensionar nada, ya tengo los conceptos ahí listos para poderlos trabajar. Ahora sí, vamos a regresar las segmentaciones de datos que tenía por acá. Ya vamos a hacerlo un poquito más rápido. Le decimos insertar nivel y área de conocimiento. Aquí rápidamente esta que tiene los niveles, le digo que me dé 3 columnas de este lado. Ahí está. Las vamos a agregar por acá. Ahí están las 3 columnas. De este lado en esta tenemos 7. Y ahí están los 7 conceptos. Los vamos a colocar nuevamente allá arriba para tener prácticamente todo el archivo bien elaborado y bien estructurado. Ahora sí, como seleccioné estas segmentaciones de datos, le puedo dar también clic derecho, conexiones de tabla, y le voy a decir que se inserten estos en la tabla 1 y 2. Como ya generé una tabla nueva aquí en la hoja 2, ya me muestra la hoja 3. Sin embargo, las segmentaciones es importante que se ejecuten
pero solamente en las tablas dinámicas que están en la hoja. Entonces igual aquí le doy clic derecho, conexiones de informe, y de hecho aquí me dice la referencia. Mira, la tabla 1 y la tabla 2 están en la hoja 1, que es en donde estamos, y en la tabla hoja 2 es donde se encuentra la tercera tabla dinámica, pero ahí es otra historia, es otro rollo. Ahí nada más le vamos a decir esto y listo. Ahora sí, ya si filtro especialidad, reaccionan las dos tablas, igualmente que si filtro ciencias sociales o ingenierías, medicina, humanidades, etcétera. Ya tenemos los datos. Entonces, hasta aquí, cuando tú creas una tabla dinámica y quieres segmentar por fechas, eso es lo que regularmente harías. ¿Qué es lo que dices? Bueno, ya tengo una columna de año y una columna de mes. Entonces, mira, ¿qué es lo que yo haría? Por ejemplo, dices, quiero los datos por mes y jalas este concepto. Y después quiero los conceptos de año en columnas y haces esto. Y tal vez quieres el costo. Y entonces le dices valores en costo y listo, ya tienes tu tabla dinámica con los conceptos de fechas respecto de los años y respecto de los meses. Sin embargo, esto no es una práctica ideal, pero es bueno conocer esas funciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tabla con 500,000, 600,000 registros, o una tabla con tal vez menos registros, pero con muchos cálculos a la derecha, columnas con funciones y más funciones y más funciones, vas a comenzar a pegar y a mermar en el rendimiento de tu libro de Excel, en donde en algún momento seguro que se va a hacer lento. Y además, pues estos conceptos ni siquiera son necesarios calcular, puesto que en la siguiente clase te voy a mostrar cómo puedes generar los datos relacionados a las fechas y cómo agrupar las fechas dentro de las tablas dinámicas sin la necesidad de crear columnas adicionales.